Hola Consuelo. Buenas Carlos, ya te tengo por aquí. Te añado yo, ¿vale Carlos? No te preocupes. Ah, vale, ya me la has solicitado. Ahí. Vale, Buenas Carlos. muy buenas. A ver, subo esto. ¿Escucha, Antonio? Bien, ¿Sí? ¿sí? ¿Se oye bien? Sí. Vale, vamos a esperar un poco que se la gente, ¿vale? Vale. A ver. Hola, Consuelo. Se va animando un poco la gente. Sí, Y ya está, hoy con el tema súper interesante del dolor, enfoque de la tratamiento. Yo considero que cada vez tenemos que ir más de la... totalmente. Totalmente. Eso ahora lo veremos, pero es verdad que es multidisciplinar totalmente. O sea, es que si no colaboramos, y de hecho al final hemos dado, nos hemos conocido a través de esto, ¿no? De esta filosofía, de entender que tenemos que trabajar en conjunto. Correcto. Bueno, pues si te parece, yo voy a empezar ya con la presentación tuya, ¿vale? Bien. Que creo que poco es tan imprescindible si se la pide a alguien. Y bueno, ya a partir de aquí, pues comenzamos con la charla porque no quiero perder mucho más tiempo, ¿vale? Que el margen de directo a 1 hora y no quiero que se nos quede. Muy bien. Así que bueno, aquí tenemos a Carolina, graduado en fisioterapia, por un máster en osteopatía, que también es un... Luego, si quieres, nos cuenta algo acerca de la osteopatía más de moda. Bien. Y bueno, miembro fundador, no me equivoco, del centro vuestro de Clínica PM, un centro multidisciplinar donde sé que trabaja terapeuta, trabaja nutricionista, no sé si me quedo por el tintero. Sí, tenemos podología y psicología también. Sí, exacto. Y bueno, y además de esto, pues es una amplia experiencia en el sector de la fisioterapia, todo enfocado a nivel deportivo, ¿no? Correcto. Vale, pues esa es la presentación de Carlos, que además tiene un mogollón de información para darnos, súper interesante y creo que también un poco conocida, ¿no? Porque si te parece bien, empezamos hablando un poco por contextualizar el tema, ¿no? Sobre qué es el dolor, si nos puede dar alguna explicación, tipo de dolor, grados, no sé, alguna forma de cuantificar el dolor, ¿vale? Correcto. Bueno, pues gracias sobre todo, Antonio, antes de empezar, pues por propiciar un poquito este ratito de intercambio de conocimiento. Y para hablar de dolor, efectivamente, primero vamos a intentar dar una definición que se acoja a algo que esté aceptado, ¿no? Internacionalmente. Y si nos vamos directamente a una definición dada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, nos encuadra el dolor como y cito textualmente, una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, que el dolor es algo subjetivo porque depende de la persona, depende de cada individuo, de su capacidad para sentir y para percibir. Y lo segundo, que no hace falta que exista un daño en el tejido para que se produzca esa sensación de dolor. ¿Vale? Eso es lo que nos viene diciendo esta definición. ¿Vale? Y es algo que está, está internacionalmente asociado. Si me preguntas, Carlos, ¿para ti qué es el dolor? Bueno, pues yo, para mí, como fisioterapeuta, el dolor es un concepto muy subjetivo, ¿vale? Es el motivo, en mayúscula, de consulta más habitual, creo que en cualquier clínica de fisioterapia. Y claro, el dolor no nos viene en forma de, hola Carlos, encantado, soy dolor, ¿no? No vienen los pacientes con me llamo dolor, o me llamo rodilla, o me llamo cadera, ¿no? Nos vienen, como dice una frase de un médico famoso que se llamaba Hahnemann, tratamos no enfermedades, sino enfermos. Entonces, el dolor es un concepto complejo, multifactorial, que depende de muchísimas cosas. Depende de
ambiente, de experiencia, del contexto del paciente, de muchísimos factores, ¿vale? Entonces es algo bastante más complejo que una simple definición, porque al fin y al cabo lo que intentamos es entender en qué consiste algo tan complejo como el dolor, ¿vale? Dentro de este dolor me parece interesante describir un poco como las tres vías principales que existen de nuestro sistema nervioso de procesar esta información. La primera es la clásica, la vía clásica en la que nosotros pues, nos hacemos un corte en la mano o en cualquier lugar del cuerpo y esa señal de dolor captada por nuestros nociceptores, que son los receptores de dolor, va a viajar a nuestro sistema nervioso, ¿vale? Luego tenemos una fase o una vía evaluativa que nos dice, nos quiere dar la cualidad de ese dolor, es decir, dónde ha sido, en qué parte del cuerpo, interpretar de qué tipo ha sido ese dolor, si ha sido un dolor de tipo mecánico, porque me he cortado, ha sido un dolor de tipo térmico, porque me he quemado, ¿vale? Esa es una vía en la que se evalúa el tipo de dolor. Se intenta hablar en términos de cualidad. Y luego una fase más emocional, en la que se relacionan ámbitos como, por ejemplo, el miedo evitación, la depresión, el momento en el que me lo he hecho, es decir, esa fase afectiva, emocional, que se procesa toda esta información según si estudiamos la neurología en distintas partes de nuestro cerebro. Pero es interesante que todas se producen de forma simultánea. Por eso ya me parece importante hablar de estas tres vías, porque tiene un componente físico, pero también un componente afectivo, ¿vale? Con respecto a esto, es importante una frase que leí hace poco, que decía que el dolor existe cuando la evidencia creíble de peligro, de amenaza, es superior a la evidencia creíble de sentirme seguro o de seguridad. ¿Vale? O sea, es una frase bastante interesante porque nos ayuda a entender un poco todo esto. Hay muchísimas clasificaciones con respecto al tema del dolor. Yo me gustaría hablar un poquito de el dolor agudo y el dolor crónico, por intentar hacer algo un poquito más en gran bloque. Y el dolor agudo y el dolor crónico, que muchas veces lo entendemos con un concepto de temporalidad, pues ya se ha visto que es bastante controvertido porque, bueno, si te pones a buscar, sí, dicen, vale, el dolor crónico es aquel que supera 3 meses de duración y el dolor agudo es aquel que se produce antes de los 3 meses. Entonces, bueno, es un poco una visión un poco simplista y realmente a mí me gusta entender el dolor agudo y el dolor crónico de una perspectiva que os quiero ofrecer, que no la digo yo, que todo esto está referenciado y está en la bibliografía, pero bueno, cuando hablamos de un dolor agudo, normalmente hablamos de un dolor adaptativo, que cumple con una función biológica de protección. Es decir, nos hacemos un corte en el brazo y lo primero que hacemos es que nos llevamos el brazo cerca nuestra, nos tapamos, nos protegemos, ¿no? Y es un dolor que nos protege de no volver a rozarnos, si en este caso es un corte, de no volver a rozarnos en esa zona. Y normalmente está asociado a un daño en el tejido. Y no existen habitualmente asociadas ningún tema psicológico en este tipo de dolor, ¿vale? Ese sería el dolor agudo. Si nos vamos al dolor crónico, hablamos de un dolor maladaptativo, ya que no se cumpliría con una función de protección. Normalmente, además, no está asociado a un daño en el tejido, ¿vale? Pero en este caso sí que hay unas connotaciones alrededor de este dolor, unas connotaciones psicológicas, ¿vale? Me parece muy importante destacar eso del dolor crónico, ¿vale? También es cierto que lo que se está viendo ahora es que tenemos que tener cuidado con el uso de la palabra crónico, porque muchas veces tiene connotaciones asociadas de esto no se va a curar nunca, esto va a durar mucho, entonces se están proponiendo otros términos como persistente, complejo, dolor complejo, ¿vale? Porque de eso ahora hablaremos, pero la expectativa o el concepto que tiene el paciente a la hora de decir, oye, no, tú tienes esto, tú tienes un dolor crónico, tú tienes tal, eso condiciona mucho luego el tratamiento, la terapéutica y ese concepto, ese aprendizaje que va a tener ese paciente acerca de su dolor, ¿vale? Dolor crónico suena irreversible e irreparable. Sí, correcto, correcto. De la recuperación, que tú y yo sabemos de nuestras diferentes parcelas que es fundamental el psico de la persona, porque sin el psico de la persona no hay mejoría. En el momento que tú a alguien le puedes decir tener un dolor crónico, directamente le puedes inducir a que no se va a curar porque su pensamiento no va a
mejora, sino todo lo contrario. Efectivamente, va a asociar miedo, va a asociar, uff, esto no tiene cura, entonces las expectativas de tratamiento y el pronóstico empeora muchísimo, con lo cual es muy importante que nosotros como profesionales sepamos transmitir al paciente realmente, primero, la verdad y ser sincero, pero luego también jugar con estos términos porque tienen luego mucha influencia a la hora de que ese paciente mejore o no. ¿De Correcto. acuerdo? Con respecto al dolor agudo y el dolor crónico no quiero puntualizar nada más, pero sí que es cierto que me parece interesante esa otra visión, más allá del concepto de tiempo, de, vale, antes de 3 meses esto, después de 3 meses lo otro, ¿vale? Luego, me parece muy interesante hablar de nuestro sistema endógeno de analgesia, es decir, nuestro sistema nervioso tiene una serie de herramientas para, en momentos en los que experimentamos dolor o se ve sometido el organismo a un estrés importante, desarrollar y segregar una serie de sustancias que van a ayudarnos a controlar y a disminuir ese dolor, ¿vale? Eso se llama sistema de analgesia endógeno y se hace mediante neuronas inhibitorias descendentes, ¿vale? Una vez que todo ese dolor, esas vías que hemos hablado, que llegan ahí a distintas zonas de nuestro sistema nervioso, una vez que se produce todo esto, se produce una respuesta de inhibición de dolor, ¿vale? Entonces esto es muy interesante porque ese sistema nos va a ayudar a que en momentos en los que hemos recibido un daño, por ejemplo, pues controlemos esa percepción y esa sensación, ¿vale? Lo que sí es cierto es que, y relacionándolo con el entrenamiento, no todo el mundo tiene disponible este sistema. En ocasiones, este sistema no funciona correctamente y no es reclutable por parte de nuestro sistema nervioso. Con lo cual, esto, de cara a la terapéutica, nos perjudica bastante porque no tenemos los resultados esperados con el paciente, la gente no reacciona bien al estímulo que le damos, ya sea desde la parte pasiva como la fisioterapia o desde la parte activa como el entrenamiento. Incluso muchas veces es contraproducente, es decir, conseguimos resultados contrarios a lo que esperamos y a lo que queremos. Es la suma de sin descanso. ¿El qué, perdón? Suma de estímulos y de trabajo sin descanso, sin poder asimilarlo. Correcto. Entonces, este sistema tiene mucho que decir en ese tipo en este tipo de concepto, ¿no? Y de lo que es el dolor. Eh, hablamos de eso, de que el entrenamiento es capaz de facilitar esta respuesta por parte de nuestros pacientes, es decir, el entrenamiento, hay muchísimos estudios que ya lo están trabajando y estudiando, que nos dicen que el entrenamiento nos puede ayudar a reclutar de una mejor forma o de una forma más efectiva este sistema, ¿vale? Con lo cual, en pacientes que a priori con la terapia pasiva no mejoran, incluso tal, pues oye, le proponemos el ejercicio, ahora hablaremos de otras propiedades, pero este sistema entra en juego. Y yo no sé el conocimiento que teníais de este sistema, pero yo hasta hace poco no lo entendía como tal y no entendía la importancia que tenía en mis intervenciones terapéuticas y me parece de vital importancia. ¿De acuerdo? Yo creo que la mayoría de la gente sabe que existe o tiene el concepto, pero quizás no a la psicología y a las buenas sensaciones, procesos bioquímicos, como estás comentando. Entonces, bueno, aparte de ese concepto de entrenamiento y de lo que se está viendo, aunque sí que es cierto que todavía no se ha determinado cuál es el mejor ejercicio o qué tipo de ejercicio es el mejor para trabajar sobre este sistema para poder reclutarlo mejor, ¿vale? En eso está ahí está la evidencia, ¿no? Peleándose y ahí es donde estamos un poco queriendo entender para desarrollar un protocolo o una serie de ejercicios que digamos, oye, con esto vamos a conseguir esto. Eso desde tu parte, pues bueno, estarás más puesto en el tema, pero desde la parte de la evidencia que yo he podido buscar y encontrar, realmente no se sabe a ciencia cierta cuál es el tipo de ejercicio que nos ayuda a reclutar mejor este sistema. Correcto. Yo creo que al final, desde el punto de vista del entrenamiento, y sumando a lo que dices, quizás es un cómputo, ¿no? De la forma física, del estado de salud del paciente o del cliente, el que va a determinar el tipo de, ¿no? Que esté más aplicado, que trabaje de mejor manera, ¿no? Un sistema integral, trabajando desde profesores hasta diferentes cualidades y capacidades. Lo que está claro es demostrar que una persona pues, recupera mucho mejor y previene a una persona totalmente. Entonces,
nosotros desde nuestro y nuestra puesta en común de la redacción. Va sobre todo enfocado a esto, a de la condición física. Me dicen por aquí que no se me oye bien. ¿Os pasa más gente? Yo te escucho a veces entrecortado, pero no sé el resto. Pues un segundo que voy a ver si cierro algo más. Creo que esto no se corta, que se pone en pausa. A ver ahora qué tal, se me oye mejor. Ahora mismo te escucho bien. Ahora bien, ¿no? Sí, Vale, pues como iba diciendo que quizás la fórmula de trabajo a cabo, el trabajo integral desde propios sectores hasta física, porque como decía, cualquier individuo forma acciones y ahí consigue una mejor recuperación. correcto. O sea, hay que integrar todo tipo o sea, cuantos más estímulos demos, evidentemente hay que abordar desde muchos puntos de vista para que esa condición, si queremos, por ejemplo, dividir, vale, trabajo aeróbico, trabajo anaeróbico. Oye, vamos a trabajarlo todo, si podemos, ¿no? Y luego individualizar, que esa es una de las cosas de cara a las preguntas de la gente. Ojito con las preguntas, que al fin y al cabo aquí estamos para dar una información lo más global posible y luego habría que individualizar en cada uno de los casos, ¿no? Pero esto es lo que estamos hablando desde el punto de vista más general. Se me sigue cortando, Sí, se corta un poco, se corta un poco. Pero no pues, la imagen, sino solamente el audio, ¿eh? pues no sé. No sé, aquí se ve, sinceramente. ¿Se oye ahora? Ahora mismo sí. Con lo poco que he hablado. A ver si la gente se oye bien o no, se escucha. Si no, intento ir a otro sitio de la habitación a ver si podemos tener mejor conexión. ¿Se entrecorta ahora? Ahora mismo no. Ahora mismo no se corta, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar y si no, pues buscamos solución, no sé. A ver Vale. si mejora. He puesto esto un poco más cerca de donde Ahora parece que mejor, ¿eh? Vale, bien. Vale, mejor. Bueno, ya no sé ni por dónde íbamos. Bueno, sí, por el tema ¿no? de individualizar, perfecto, porque no podemos atender el 100% de los casos y menos por aquí, lógicamente. Pero bueno, dar una visión global del trabajo del fisioterapeuta con el redactor, ¿no? Y trabajar ese dolor, como se... Correcto. Entonces, bueno, lo que hablábamos de este sistema de analgesia endógeno y de relacionándolo con el entrenamiento, sí que vemos que el entrenamiento tiene un impacto positivo a la hora de facilitar este reclutamiento de este sistema, con lo cual es interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? Incluso también se ha visto que el abordaje cognitivo, es decir, la educación en dolor hacia el paciente, explicarle al paciente que entienda todo este proceso de dolor, el por qué puede doler, todos estos factores que estamos teniendo en cuenta, facilita luego la respuesta de este sistema inhibitorio. O sea que hablamos también de un componente cognitivo, que me parece súper interesante, porque aquí en esta parcela pueden trabajar muy bien los psicólogos, que luego siempre está el debate, ¿no? De decir, bueno, pero a ver, ¿esto es competencia del psicólogo o esto de quién es competencia, ¿no? O sea, yo creo que cuando nos denominamos o trabajamos en la salud, creo que nuestro papel fundamental como sanitarios es la educación al paciente de darle todas estas herramientas, porque es vital. Ahora, de cara a esto, si se quiere profundizar, si se quiere tal, oye, yo pienso que el psicólogo es el más capacitado por todas esas herramientas que puede conocer mucho mejor, pero hay un componente de educación por parte de todo el personal sanitario que creo que es muy importante y no se debe desatender nunca. O sea, no es solamente, venga, vente aquí que te voy a hacer estas dos o tres técnicas, ¿no? Y ahora hablaremos de eso, ¿no? Hay que
hay que tener también en cuenta este punto, la educación del paciente. Perfecto. Yo estoy de acuerdo 100% contigo y creo que dentro de nuestra parcela todos de manera individual, en mi opinión. Correcto, Y al final quien se lleva el beneficio es el paciente o el cliente, ¿no? efectivamente. Bueno, con el esquemita que tenía de la entrevista, si te parece bien que hablemos, pues, bueno, ya hemos hablado un poco, ¿no? De que al principio esto viene de un proceso mecánico, ¿no? Un dolor, un proceso mecánico que a la vez es fisiológico y a su vez psicológico, ¿no? Y dentro de esto, en diferentes matices, queda todo englobado, por lo cual la percepción del dolor de cada persona pues, puede ser de 0 a 100 en cualquier momento, ¿no? Incluso dependiendo del estado de salud en el que se encuentre, ¿no? Si te parece bien, podemos hablar de algunas técnicas de las que suele utilizar o solía utilizar para aliviar e incluso para reducir el dolor. Ya puedo yo interactuar un poco más. Muy bien. Sí, bueno, lo primero, desde el punto de vista de la fisioterapia, vamos a encuadrar la parte de la fisioterapia como si fuera una terapia pasiva, porque realmente el paciente no va a participar activamente, o sea, es un poco por su propia definición, pero realmente desde la parte pasiva yo quiero destacar tres aspectos fundamentales, uno de ellos ya lo he mencionado, que es la educación, ¿vale? Y luego hay dos puntos muy importantes, uno de ellos es la alianza terapéutica, que ahora está tan de moda y verdaderamente es para tenerlo muy presente, porque desde que el paciente entra por la puerta de nuestro centro, ese paciente tiene que sentir que nosotros empatizamos con lo que él necesita, que vamos a remar en la misma dirección, que los vamos a hacer partícipes de los objetivos terapéuticos que nosotros tomamos, o sea, independientemente de todo el elenco de técnicas que podemos utilizar, el paciente tiene que ser partícipe de, oye, esto sí, esto no, esto me gusta, esto me desagrada, es decir, tenemos que hacerle partícipe y tenemos que remar en la misma dirección y vibrar en la misma onda para que verdaderamente haya un buen resultado y es lo que se está viendo. Y esto es una de las partes más personales y menos técnicas. O sea, eso lo alejamos de la parte técnica. Ya no es solamente las técnicas que desarrollemos, ¿no? La parte técnica, es la parte de conseguir llegar al paciente y transmitir lo suficiente para que él sienta que realmente está participando en este proceso y adquiera ese compromiso y esa adherencia al tratamiento. Mm. De hecho, todo lo que trabajemos a nivel pasivo, que hay muchísimas técnicas, y al fin y al cabo yo lo resumo en que nosotros de forma pasiva preparamos al paciente para la parte activa, que en este caso es vuestro campo. Nosotros sacamos lo mejor biomecánicamente, muscularmente, articularmente, visceralmente, fluídicamente, para que esa persona rinda y sea más eficaz y más eficiente en la parte activa. Entonces, la alianza terapéutica me parece vital. Y luego el razonamiento clínico, es decir, hacer una buena historia clínica. Es que esto además es muy curioso porque yo suelo hacer una historia clínica muy sistemática, muy punto por punto, y la gente se sorprende y dice, ostras, es que esto no me lo han preguntado nunca. O qué largo, ¿no? ¿Cuántas cosas? Es que si no sentamos bien la base al principio, si nos falta información, el tratamiento que propongamos va a ser en base a una hipótesis o una carencia de datos brutal. Es decir, nos vamos a saltar muchísima información y nos vamos a tener en cuenta muchas cosas que podrían tener mucho que ver en la patología del paciente, en este caso en el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, el razonamiento clínico es vital. Saber hacer una buena historia clínica, recaudar muy bien los datos para con toda esa información emitir un juicio diagnóstico y un tratamiento lo más certero posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso es vital. Me parece perfecto. Fíjate que nosotros en el campo del entrenamiento, yo tengo una frase que la tengo como catalogada en el tope, ¿no? Y es que al final todos los entrenamientos, todos los entrenadores sabemos lo mismo de entrenamiento, más o menos, ¿no? Pero al final el cliente decide quedarse en un sitio o en otro simplemente por el hecho de que tú lo hagas partícipe, de que le expliques, de que lo trates bien y de que entienda esto es un trabajo de dos personas, no es un trabajo solamente del entrenador o solamente del cliente en este caso, sino que si tú tienes un objetivo, nosotros como entrenadores tenemos que comprometernos 100% con esos objetivos y asimilarlos como nuestros, ¿no? Y en el caso de, pues imagínate, en el caso de una redactación, de una lesión, todavía mucho más, ¿no? Porque cuando alguien viene por un objetivo más físico o tal, quizá en una escala de importancia
es muy importante, no llega a ser tan importante como recuperar una movilidad, ¿no? O como ser más funcional. Entonces, yo siempre digo eso, que al final la clave está en el trato que tengas con la gente, en saber llevarlo al sitio que quiera, en convencerle de que lo que tú le ofreces es lo que deben de hacer para mejorar y bueno, al final un poco en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? De hecho, con respecto a eso, claro, si no conseguimos ese compromiso, incluso mucha gente que conforme le plantea todos los objetivos que te planteas con esa persona, ¿no? Dice, mira, Carlos, yo te voy a ser sincero, yo no voy a hacer ejercicio. O mira, yo no voy a hacer esto que me están mandando. Tal cual, hay gente que te lo dice. O es que no tengo tiempo, en fin, las típicas cosas, todas las conocemos. Hay un punto muy importante y yo soy muy tajante con esto. Es decir, mira, si tú no adquieres ese compromiso con esto, que sepas que los resultados van a ser mediocres. Es más, incluso hay mucha gente que digo, mira, pues entonces yo no puedo ayudarte. Claro. Y directamente no lo ayudo, porque al fin y al cabo, ni esa persona va a encontrar el resultado que espera. Tú como profesional al final te estás involucrando y estás comprometiendo toda una serie de cosas que la otra parte no. Con lo cual prefiero atender a otra persona que adquiera ese compromiso, porque realmente de esa forma vamos a encontrar un resultado potente. Como yo digo, nuestra parte en la fisioterapia, nosotros bueno, la parte clínica, nosotros nos encargamos de un 40%. Eso sería del 100%, un 40% a un 4% en un examen, eso es un suspenso. El 60% es fuera de la clínica. Lo que comes, lo que te mueves, lo que descansas, lo que te relacionas. Entonces, todo eso, estupendo, forma parte del 60%. Nosotros somos ese pequeño empujón, ¿vale? Y ese porcentaje, pero solamente con eso nos quedamos en un 4, nos quedamos en un suspenso. Totalmente de acuerdo contigo. Y al hilo de lo que habías comentado antes de la historia clínica, es súper importante también. Nosotros realizamos una evaluación previa del cliente atendiendo a diferentes factores, no solamente el físico, sino medimos la persona, obviamente, porque para eso trabajamos, pero realmente intentamos ocupar diferentes campos, puesto que, por ejemplo, mucha gente llega y dice, oye, pues tengo un problema de cervicales y va a hacerle una evaluación anatómica y a lo mejor ve una dismetría en cadera y le puedes decir, pues, médico, ni de hecho, ni soy fisioterapeuta, ni de la rama de la sanidad, por desgracia, aunque debería ser. Bueno, no somos tal como, pero te recomiendo que te hagas un análisis de la cadera porque tienes probablemente una cadera más alta que otra y hasta qué punto puede ser significativo para ese dolor que tienes a nivel cervical o no. ¿Vale? Te digo que a mí me sorprende porque viene la gente y me dice, pero si eso es imposible, si a mí eso me duele la cadera, ¿no? Entonces tienes que intentar explicar de que al final el cuerpo es la suma de que si hay alguna pieza que está mal encajada, o esta pieza mal encajada puede representarse en cualquier otra parte. Y ahí vamos al hilo. Hablamos del tema de la osteopatía, ¿no? Que creo que también funciona un poco de esta manera, ¿no? Que a mí gratamente me ha sorprendido, la he probado hace poco, recientemente, y la verdad es que me ha sorprendido, incluso pues me estoy animando a recomendarla a mis propios clientes, porque yo incluso sin tener ninguna patología aparente más que el estrés de trabajo diario, por no sé, dar mis clases y demás, sin embargo lo utilizo como un método de escape, de estar conmigo mismo, de relajarme. Entonces, si te parece que la osteopatía por una nueva y novedosa, que a lo mejor hay gente que está aquí, que haya escuchado, pero no sé de qué va el tema y es súper interesante. Bien, pues efectivamente la osteopatía, para que quede claro, está separada de la fisioterapia. Es decir, lo que pasa es que el marco legal actual aquí en España nos obliga a acceder a la osteopatía de forma oficial a través de o la fisioterapia, o la medicina, o la enfermería, creo recordar. Entonces, se vincula a la fisioterapia y parece que es el nombre y el apellido, ¿no? Fisioterapeuta, osteópata, pero realmente son dos entidades distintas. Entonces, es muy interesante cómo muchos pensamos acerca de esto, acerca de, bueno, ¿en qué me puede ayudar? Si a mí no me duele, ¿no? No me duele nada, o no tengo patología, o a priori tal, ¿en qué me puede ayudar la osteopatía? Realmente entra el concepto de prevención tan importante en nuestros dos campos y al fin y al cabo con la osteopatía que lo que intentamos es regular a través de todos los sistemas corporales, es decir, el sistema estructural, por así decirlo, la definición más clásica, la parte osteoarticular, muscular,
articulaciones, ¿vale? Tenemos la parte más visceral, es decir, todas las conexiones faciales que existen entre las vísceras y de estas con el sistema musculoesquelético y el sistema con respecto al sistema nervioso a través de la terapia craneosacral. Hay un problema muy grande con la osteopatía y es que muchos de los que dicen ser osteópatas realmente no lo son de forma oficial. ¿Vale? Muchas veces el problema que no está bien regulada aquí en España, de forma que tú haces un curso un fin de semana de, vamos a poner, crujir cuello, y ya dices que eres osteópata. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no muchos de los que dicen ser osteópatas realmente lo son de forma oficial. Bienvenido al mundo del entrenamiento personal. Hablamos en el mismo idioma, ¿no? Estamos en el mismo grupo. Entonces vosotros también sufrís esa parte y claro, hay que tener cuidado porque al fin y al cabo esa gente ya no es el peligro que pueden tener con respecto al trato de la gente y al daño que puedan ocasionar. Es que ensucian un poco el nombre de nuestra profesión. Porque al fin y al cabo, sí, he ido a muchos osteópatas y tal. Bueno, miedo me da porque no sé qué es lo que te habrán hecho, ¿vale? O qué han hecho en nombre de la osteopatía. A mí me parece una herramienta más, ¿vale? La osteopatía. Aquí pasa mucho, por lo menos en nuestro campo, que parece que ves una técnica concreta y de repente, pues, parece, como dicen, que si solo tiene un martillo todo parece clavo, ¿no? Pero al fin y al cabo, la osteopatía nos da un conocimiento más avanzado en terapia manual, porque yo cosas que he visto en osteopatía no las he visto en fisioterapia, sobre todo con la terapia manual, y un entendimiento del cuerpo a través de una serie de técnicas. Y es verdad que la osteopatía también mezcla un poquito el concepto filosófico que nos dejó en legado Andrew Taylor Still, que es el creador, el padre de la osteopatía. Entonces, independientemente de si te gusta la filosofía que tiene la osteopatía, cómo entiende el cuerpo, a mí me ha dado muchas herramientas y ha cambiado mucho mi forma de trabajo desde que estudié osteopatía. O sea, hay un antes y un después en mi forma de trabajo, antes y después de haber hecho la formación en osteopatía. Genial. Y si nos puedes comentar en qué consiste un poco más en profundidad, porque nos has comentado que a través de las diferentes conexiones de las fascias viscerales, ¿verdad? Pero si quieres, puedes hablar un poquito más coloquial, porque entiendo que hay gente que no entiende nuestro mismo idioma, y si te parece, pues no sé, un resumen así fácil y coloquial para que todo el mundo pueda más o menos asimilar lo que es la osteopatía, que entiendan que no es una técnica de brujería, ni nada por lo mismo, ni nada por el estilo, pero yo siempre le digo, para explicárselo de forma fácil, pero mira, yo no tengo nada, pero voy allí y cuando salgo mejor. Así que ya está. Vale. La osteopatía realmente es una disciplina en la que a través de los conocimientos de anatomía, biomecánica y fisiología, ¿vale? Tenemos un entendimiento más profundo de lo que es el cuerpo humano. ¿Qué hacemos con la osteopatía? Intentamos buscar zonas que no tienen su función normal, ¿vale? Zonas de restricción de movimiento y les generamos movimiento, ¿vale? Eso lo conseguimos con la osteopatía y lo conseguimos también con la fisioterapia. ¿Qué es lo que pasa? Que la osteopatía realmente trabaja en dos sistemas que la fisioterapia, bueno, por lo menos en mi formación no se dio tan en profundidad. Cuando hablamos de la parte estructural, creo que todos la entendemos, porque hablamos de las articulaciones, de los músculos, de los ligamentos, ¿vale? Pero luego está la esfera visceral, es decir, nuestras vísceras tienen un movimiento en la cavidad abdominal, un movimiento que podemos cuantificar con la respiración, es decir, a través del diafragma, nuestras vísceras se comprimen o se separan en base a ese movimiento de respiración, ¿vale? Pero luego entre ellas también tienen un movimiento, no solamente con respecto al diafragma, sino entre ellas tienen una serie de conexiones y nosotros con las técnicas manuales, que también es un tema controvertido porque es el problema que le veo principalmente a la osteopatía, que hay muy buenos resultados clínicos, pero no hay mucha evidencia científica. Y es el papel que tiene ahora mismo cualquier osteópata. Cualquier persona que se llame osteópata realmente deberíamos sentir un poco la obligación de intentar aportar a la osteopatía, porque me parece una herramienta genial y te da una visión genial del cuerpo humano y nos hace falta un poco ese apoyo, ¿vale? Ampararnos un poco en ese paraguas de la evidencia científica que tan presente tiene la fisioterapia, ¿no? Sí, por así decirlo, las evidencias que hay son más bien subjetivas y de opiniones de los propios pacientes que algo medible y cuantificable empíricamente. Entonces, lo que nosotros intentamos a través de la osteopatía, básicamente, es devolver la movilidad a zonas que no la tienen,
con terapia manual, a través de nuestras manos. Es verdad, y es una de las cosas que más me costó cuando yo me formé. Venimos de la fisioterapia, venimos de masajes, venimos de estiramientos, y luego nos planteamos, vale, que ahora con mis manos me están diciendo que tengo que sentir la textura del estómago, la textura del píloro, la parte final del estómago. Ostras. Entonces, la forma de tocar es muy distinta. Y de hecho, muchos profesores nos regañaban, nos decían, oye, no aprietes tanto que va a atravesar al paciente con las manos, vamos a trabajar un poquito virtualmente en el plano en el que estamos tocando. Y eso lo desarrolla mucho, de forma que llega un momento en el que somos capaces de escuchar con las manos realmente, ¿no? Y es lo que la gente se sorprende, ¿no? Ostras, ¿cómo has sabido que me duele aquí? O cómo evidencia esos cambios con las manos. Pues bueno, porque aparte de que tocan muchos cuerpos a lo largo del día en tu trabajo, la osteopatía a mí me aportó ese plus, ese extra en sensibilidad. Pues herramienta súper súper buena, ¿no? A través del tacto, el ligamento se encuentra un poco inflamado o tal y demás, pues me imagino que para cualquier mecanismo de lesión traumática, ¿no? Puede ser un E15, o por golpe y demás, pues me imagino que es mucho más fácil de diagnosticar y de poder tratar, ¿no? Correcto. ¿Te parece un poco de la interactuación que debería de haber, que a veces, pero que, bueno, gracias a Dios se va a dar entre el médico, fisioterapeuta y readaptador? Porque yo no sé si es tu caso, pero por lo menos por aquí, por nuestra zona, es verdad que hay poca conexión, poca información entre médico, fisioterapeuta y entrenador. Y es más, y parece que algunas veces incluso esos tres retos, esas tres facetas como que se ponen una en otra, ¿no? Si va al médico y le dices que ha ido al fisio, parece que está entrando en su competencia. Si va al fisio y le dices que va a ir a un entrenador, igual, ¿no? Y bueno, yo, gracias a Dios, cada vez son más casos positivos, pero es verdad que todavía son muy pocos, ¿eh? Y vas a un médico y lo fácil es, la mayoría, ¿eh? No quiero que se generalice, pero la mayoría tiene radiografía, pues parece que es un E15, una venda o un antiinflamatorio y reposo, ¿no? Y cuando la evidencia nos obliga a jugar en la mayoría de los casos, de que cada caso, y lógicamente estamos generando desde los que sí que que te pueden derivar, te dicen que vaya apoyando y demás, y el fisioterapeuta te derive al entrenador, que no quiero crucificar a nadie, quede bien claro. Es verdad que la gran mayoría no es así, por lo menos en nuestro caso. Yo pienso que entre fisioterapeutas y entrenadores hay cada vez más mejor feeling, ¿vale? Y tengo bastantes compañeros que trabajan en el ámbito deportivo y, oye, cada vez da más gusto porque realmente podemos compartir lo que hacemos uno, lo que hacemos otro, aportarnos. Quizá el problema esté más en la parte de la medicina, que efectivamente cada vez son más los médicos que dicen, oye, visita a un fisioterapeuta, estupendo, ¿no? Y súper agradecido porque de esa forma podemos ayudar a mucha gente. Pero otras veces me viene muchísima gente diciendo, es que me ha dicho el médico que no me toquen, que... O no sé, es que es algo, ostras, es que me ha dicho el médico que cómo no me va a doler la espalda con lo desgastada que la tengo. O sea, fíjate, el lenguaje que utilizamos, y hablo de los médicos, también hay muchos oficios, yo hablo por mi parte y hablo de lo que me cuentan y de mi experiencia, pero sí que hay mucho componente a nivel médico que, bueno, ¿cómo no te va a doler? Y al fin y al cabo las soluciones son, te duele, tómate la pastilla, te sigue doliendo, te operamos. Entonces, la parte conservadora, nuestro papel, ahí en esa fase conservadora, en la que podemos coger las cosas a tiempo, no existe para ello en muchos casos. Pero yo creo que ya no es solamente la culpa bueno, culpa por hablar de algún culpable, ¿no? Estamos hablando de la medicina en este caso. Yo pienso que también el papel importante lo tienen los propios pacientes, nosotros mismos, por ser ignorantes y por no tener la educación suficiente en salud. Y por eso también nuestro papel es despertar esa inquietud, decirle a la gente, como yo le pido muchas veces, a ver, nosotros somos como un coche. Al coche, cada X tiempo tú lo llevas a que se haga una revisión. Vemos el aceite, vemos neumáticos, vemos... Pues nosotros deberíamos a los X kilómetros de vida decir, oye, revisar. Porque si coges las cosas a tiempo, al final no desemboca en eso otro. Entonces, yo sí tengo buena experiencia con los entrenadores y
Sin embargo, con la medicina, es verdad que tampoco es un campo que tenga tan cercano, aunque tengo que decir que mi madre es médico y por eso también ella aprende mucho de mí y yo de ella, pero sí que es cierto que sí me encuentro muchos de ese lenguaje en los pacientes. Me ha dicho el médico que es total, que esos prejuicios, esos conocimientos catastrofistas que generan ese miedo al movimiento, que vienen con la duda de si la fisioterapia puede ayudarle o le va a perjudicar, en fin, deberíamos un poco luchar e instruir, empoderar a la gente con estos conocimientos para que vengan a nosotros y, oye, que también nosotros también nos equivocamos, por supuesto, pero deberíamos intentar unificar esa forma de atender a los pacientes. Totalmente de acuerdo. Volviendo al hilo de la charla del dolor, fíjate lo importante que puede llegar a ser coger tiempo para evitar que un dolor se cronifique, como hemos hablado antes, para que el mecanismo que hay del reflejo del dolor pueda trabajar de forma correcta, para que tu mecanismo de disminución del dolor pueda también trabajar, para que no se te atrofie la musculatura, para que no pierdas condición física, para que no pierdas flexibilidad. En fin, es que hay tantas cosas a favor que yo no me podría quedar con las que hay en contra. Es decir, hay un riesgo de cuando un paciente apoya un tobillo con un E15, pues claro que hay un riesgo, claro. Pero creo que tienes tanto que ganar que la balanza lo supera, ¿no? Yo lo que opino es que nosotros los fisioterapeutas estamos continuamente intentando justificar a través de todos estos estudios que salen, estos cursos, los mecanismos de cómo se produce una lesión y los mecanismos de reparación de los tejidos. Y pienso que ahí la medicina erra un poco, ¿no? Nosotros intentamos coger las cosas siempre en fase aguda, dentro de lo que podemos trabajar y adaptándonos a cada paciente, pero esto de, bueno, tómate esto, tómate antiinflamatorio, inmoviliza 15 días, yo creo que casi es más, bueno, no es conservador, es un poco, es un error, porque realmente lo normal es decirle, vete al fisio, después de verme a mí, que lo valore y hazle caso. Es decir, los antiinflamatorios nos ayudan, pero ya se ha visto, por ejemplo, si tenemos un E15, yo he tenido suerte de ver muchos E15 recién hechos, de joder, que iba por aquí, que me he caído, que se me puede coger. Estupendo, lo he podido atender y el pronóstico es brutal de lo bien que reacciona. Sí, sí, ¿Qué sí. haces? No, no te vas a poner tampoco a machacar y depende del grado, pero claro, si lo primero que hacemos es antiinflamatorio, ya estamos frenando directamente la reacción que tiene nuestro cuerpo para reparar ese posible tejido dañado, con lo cual, justo lo que hacemos, tomar los antiinflamatorios, controlar esa inflamación con antiinflamatorios, pues paralizamos toda esa respuesta. Y eso, nosotros los fisioterapeutas creo que lo tenemos más claro, o quizá el manejo, quizá por lo privado, como en nuestro caso, claro, tenemos más tiempo para dedicarle al paciente, para decirle eso. En fin, no sé cuáles son las circunstancias, pero creo que de la fisioterapia y el entrenamiento somos muy conscientes de coger las cosas de forma precoz. Incluso yo creo que ir todavía más allá, incluso si el paciente delega la responsabilidad de su recuperación en una pastilla, en un medicamento, ya estamos rompiendo el principio que hablábamos anteriormente de que el paciente sea parte activa de su recuperación y a través del psico sea capaz de predisponerse a una mejora, ¿no? Es como decir, bueno, yo me tomo la pastilla, yo he hecho todo lo que está en mis posibilidades, he dado el 100% de mí, ahora ya me tengo que curar, sí o sí, ¿no? Pues realmente hemos visto, bueno, hemos visto y está súper contrastado que los procesos de recuperación, el paciente interviene de forma activa, tienen un porcentaje de éxito superior a los que a las terapias activas, ¿no? Uh -huh. Y también en el orden de eso quería comentar que a mí me parece súper curioso cuando llega a lo mejor algún cliente que tiene un dolor de espalda, vamos a poner un dolor de espalda, algo así, tal, y le hacen una, por ejemplo, una, es que tiene un principio de hernia, tienes que tomarte esto, pero sin embargo no se paran a analizar cómo, por ejemplo, el paciente se sienta en la silla, cómo se agacha a coger cualquier elemento del suelo. Es decir, gran parte de las lesiones que no son por traumatismo vienen degeneradas por malos hábitos, por malas praxis y por una mala higiene postural, ¿no? Y sin embargo, pocas, salvo por ejemplo en vuestro caso, o en la mayoría de fisioterapia, o yo como si lo hago, poca gente se para y analiza la historia clínica y saca esa conclusión. Quizás de que te duele el hombro no tiene nada que ver con un movimiento brusco del hombro, como te he comentado antes, una
por un desequilibrio en la cadera o por un desequilibrio a nivel muscular de la cara anterior con respecto a la cara posterior, ¿no? Por ejemplo, aquí en este directo tenemos una persona, no voy a decir el nombre, pero tenemos una persona con una ciática y con un trabajo que probablemente esté condicionando a que no se recupere y se cronifique, ¿no? O a ese tipo de cosas yo me refiero que por qué cuando llega un paciente a la clínica, en vez de decirle usted tiene una hernia, no le dicen usted a qué tipo de trabajo hace, cómo se sienta, cómo duerme, por favor, camine 4 metros, ¿no? 4 cosas, no una actividad que se hace en volado. En lugar de la situación de la radiografía, usted tiene una hernia y si no, pues cuando yo creo que se puede hacer quirófano, bueno, del caso, ¿no? Pero que muchas lesiones de las con un buen, sobre todo con ¿no? Con un trabajo a nivel muscular y a nivel de pasar por el físico, la rueda, y que también es importante, no solamente cuando no. Pero esto en falta de historia clínica cuando en la clínica y simplemente un dolor de aliviar el dolor ni de investigar de qué viene ese dolor, ¿no? Y un paciente 10, 15 en el mismo tobillo y es deportista, probablemente hay algo que no funciona. No se hacen los E15 por casualidad, hay algo que no funciona, ¿no? Probablemente esté descompensado a nivel muscular, no tenga una buena coordinación, no tenga un buen equilibrio, su propiocepción esté atrofiada, no sé, mil cosas, ¿no? Pero nunca nos paramos a ver si prona, si es supino, si el apoyo es neutro, tantas cosas, ¿no? Y al orden de esta chapa que estoy soltando, ¿no? Va un poco mi defensa en los centros multidisciplinares como el vuestro, que me encanta, ¿no? Y que yo trato de intentar luchar día por tener uno. Es difícil, pero trato de luchar por tener uno. Porque, bueno, nosotros que trabajamos con los, para mí sería un lujo tener un terapeuta al lado o un fisioterapeuta que me dijera, pues mira, esta persona tiene un suelo pélvico bien desarrollado a través de las diferentes técnicas que vosotros tenéis, diferentes instrumentos que son capaces de eso y que yo soy capaz, ¿no? Ahí puedes diseñar un trabajo, ¿no? A raíz de las diferentes opiniones de un psicólogo, de un fisioterapeuta, de un médico, de un nutricionista, y dibujar un trabajo en conjunto, un camino que el cliente sea capaz de forma exitosa, ¿no? A la hora del trabajo multidisciplinar, si te parece bien, que cuente un poco cómo funciona tu centro, aunque un poco del dolor, pero creo que ya un poco adentro, y si te parece, vemos esto como una pregunta y pasamos a ver qué cuenta la gente que quiere preguntar, que vamos por el tiempo casi acabado, ¿no? Porque es que vas a volado, ¿eh? Sí, 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 increíble. Pues bueno, con respecto, antes de hablar de lo del centro, me ha parecido muy interesante lo que has planteado y me gustaría destacar que no existe realmente una relación de todas estas pruebas que nos aportan los pacientes, de resonancia, de radiografía, con lo que realmente siente el paciente, porque se ha visto que en muchos casos gente que tiene alteraciones estructurales a nivel de las imágenes, se ve en la radiografía una hernia, un pinzamiento, un tal, no tienen síntomas, son asintomáticos. Y sin embargo otros que no presentan esa alteración tan grande en la imagen son más sintomáticos, presentan más síntomas. Entonces, bueno, con esto quería puntualizar eso que hemos hablado antes de la medicina, que no podemos y se está avanzando hacia eso, hacia no tanto qué imagen aparece ahí, ya sea ecografía, ya sea resonancia, ya sea radiografía, no va tan de la mano lo que vemos en la imagen con luego todo esto que es tirar del hilo acerca de las posturas que hace, qué tipo de actividad tiene habitualmente. Me parece mucho más acertado y, vamos, yo lo planteo así en mi clínica y es como me funciona mejor, porque la gente, luego el resultado que tiene, viene primeramente con ese miedo, mira, esto es lo que me ha dicho el médico que tengo y esta es la imagen que lo corrobora, oye, olvídate, porque de repente haciendo el trabajo parece que ya la hernia no existe porque no tengo síntomas. Entonces, eso es importante. Con respecto al funcionamiento del centro, bueno, es que al final, a raíz de mi experiencia trabajando, es que es lo que he entendido, que colaborar con otros profesionales me da una solución mucho más duradera y mucho mejor. ¿Por qué? Porque muchísimos casos que he tenido, por decirte algo, hemos mencionado antes lo de la ciática, muchísimas ciáticas, incluso que vienen rebotadas de otro oficio porque no han terminado de dar con la clave, pues resulta que te vas a valorar la pelvis en este caso y dices, ostras, pues sospecho que
que hay aquí un déficit en la forma de funcionar esta pelvis y tenemos una pierna más larga que otra. Entonces, esto repercute a la hora de caminar. Entonces, en este caso, antes de machacar, antes de trabajar, oye, vamos a valorarlo con el podólogo, que para eso tenemos esta plataforma que nos va a medir la presión que hace en una pierna, la presión que hace en otra, cómo reparte el peso cuando caminas, cómo caminas, no solamente cuantificarlo con los datos que nos da la plataforma, sino visualmente, es decir, esa exploración. Y a la hora de trabajar, cuando combinamos esas dos cosas, es decir, cuando a ese paciente se le aporta esa plantilla, en ese caso, se le dan esas correcciones a nivel de control motor sobre su forma de caminar, y luego se combina con la fisioterapia, el resultado es brutal. De forma que es que necesitan muchísimas menos sesiones de fisioterapia, que bueno, esto la gente dirá, bueno, es que esto es tirar piedras sobre tu propio negocio. Al fin y al cabo, si lo curas en 5 sesiones y sin podología lo curas en 10, pues estás perdiendo, bueno, lo que yo estoy ganando es una persona que va a confiar en mí como profesional y va a volver porque le ha sentado bien. Claro. Entonces eso es lo que tenemos que buscar y es la base de esto. Entonces el podólogo va muy de la mano conmigo porque en muchos casos los problemas y las lesiones que me presentan los pacientes son de forma ascendente por problemas en la forma de caminar y en la pisada. La nutrición, pues, ¿qué te digo de la nutrición? Lo de somos lo que comemos es la realidad, es pura y dura. Somos, al fin y al cabo, esta suma de factores que tenemos en sangre. Y muchas veces trabajamos de forma externa con técnicas viscerales la zona del estómago, la zona del hígado, pero si por dentro no echamos un combustible bueno, esto es como tener un Ferrari y echarle porquería de gasolina. Por mucho coche que tenga, al final se va a estropear. Entonces eso es vital. Y el componente psicológico, fíjate que cuando hablamos de dolor estamos destacando la importancia de la parte cognitiva, la parte conductual, la parte de atención, de experiencias, de aprendizaje. Entonces, parece vital también que la gente pueda agarrarse a una persona que de forma imparcial te va a dar muchas herramientas para gestionar las cosas del día a día. Porque al fin y al cabo, como yo digo, la vida no nos viene con un libro de instrucciones para saber cómo encajar las cosas. Bueno, pues si te parece, pasamos a las preguntas. Voy a apuntar alguna que he ido viendo por aquí y lo hacemos de forma breve, que tenemos 5 minutillos, ¿vale? Vamos. Hola, mira, comentaban por aquí, bueno, si queréis podéis seguir preguntando y ahora vamos respondiendo. Mira, ¿se puede aprender a soportar el dolor? Yo voy a hablar de mi opinión, luego cada uno. Yo pienso que sí se puede aprender, pero al fin y al cabo hay una parte mecánica en la que se ha visto que cuando nuestro cuerpo soporta ciertos niveles de dolor, nuestro organismo es capaz de ir aumentando ese umbral ante esa exposición gradual. Claro, si machacamos de golpe con algo, lógicamente nos va a romper esa barrera de adaptación y de cambio, ¿no? Pero yo creo que sí, desde el punto de vista de aprendizaje, creo que hay una parte muy importante de saber gestionar todo lo que tiene que ver con el dolor, en qué situaciones se produce dolor, qué emociones sentimos alrededor de ello, en fin, yo sí pienso que sí se puede aprender. Vale, genial. También nos preguntamos si existen los umbrales del dolor. Umbrales de dolor. Creo que es algo muy subjetivo y depende de cada persona. Es decir, yo creo que la ciencia intenta cada vez cuantificar y dar una información muy objetiva, pero el dolor sigue siendo a día de hoy algo subjetivo y depende de la persona, del contexto. De hecho, incluso se ha visto que gente con depresión o gente que en un momento dado lo pillas enfadado, por decir algo, experimenta más fácilmente estímulos y les suscitan dolor antes que otros que están en un estado calmado a nivel psicológico. Lo que hablábamos del momento de la persona, de que es positivo, porque depende de tantos cosas, depende incluso de tu estado fisiológico. Así que imagínate que, por ejemplo, en un sujeto, por ejemplo, un deportista de élite, probablemente el mismo dolor sea diferente en un periodo competitivo que en un periodo de descanso. Así que imagínate. Correcto. Bueno, preguntaban por aquí si el dolor es un síntoma o un mecanismo. Realmente, si atendemos un poco la definición que hemos dado antes, es un síntoma, o sea, lo encuadramos dentro de los síntomas y a la vez es un mecanismo de defensa siempre que cumpla su función biológica. En este caso lo hemos encuadrado dentro de la parte aguda. ¿Que es compatible tener un dolor crónico con una fase aguda? Sí, o sea, ya nos metemos a rizar el rizo y se puede hablar esto de 20 charlas más acerca de esto, pero sí es un mecanismo de defensa y de hecho
cuando tenemos un dolor crónico, lo que normalmente pasa es que nuestro cuerpo busca la forma de evitar ese dolor y nos defiende de algo que no existe, porque no hay un daño tisular una vez que se pasa esa fase de daño real. Entonces, sí es un mecanismo de defensa. Estupendo, pues son las preguntillas que pregunté, a ver si hay si alguien más quiere ir preguntando, pues que vaya preguntando, que nos quedan nada, 10 minutillos, pero bueno, alguna podemos contestar aún. Viendo aquí. ¿Crees que se usa la fisioterapia de la terapia manual? Uy, ahí se ha cortado y no te escuchaba, Antonio. Decía una pregunta que si crees que se ha abusado en la fisioterapia de los aparatos de la terapia manual. A ver, yo soy fiel defensor de la terapia manual y cada vez veo incluso más clínicas que más que clínicas de fisioterapia aparecen centros de la NASA con respecto a la cantidad de máquinas que existen y que hay en el mercado. Entonces, pienso que sí que se está abusando de esas máquinas. Yo defiendo que hay máquinas estupendas y que nos pueden ayudar como complemento, donde ahí no llegan nuestras manos, pero para mí sigue siendo superior la terapia manual. Sigue siendo superior. Estupendo. Y voy a contestar yo la última, que esa sí va enfocada a mí. Sí, había que entrenar siempre después de alguna fase de lesión o de una fase de dolor. Yo considero que para entrenar debe de tener ya una sintomatología de dolor muy leve para que el entrenamiento pueda ser de calidad. Que es compatible con el tratamiento de una lesión, por supuesto, porque hay diferentes escenarios a la hora de entrenar. Podemos entrenar incluso con la respiración solamente, no necesitamos grandes cargas. Entonces, se trata de individualizar el caso, adaptarlo y llevar una progresión adecuada para que el paciente recupere la funcionalidad. Entonces, en mi caso, sí te recomendaría que entrenar, pero primero por prevenir y segundo por recuperar, ¿vale? Bueno, y nos quedamos sin tiempo. Andrés, por supuesto, si va al podólogo, puede darte alguna pista de tu protusión discal, caso que yo comentaba con eso. Que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Nos daría tiempo para dar 5 charlas más porque es súper interesante. Nos has transmitido un montón de conocimiento. Estoy súper agradecido de que hayas colaborado con nosotros. No sé cómo darte las gracias. Ha sido un placer estar contigo. Colgaremos la charla para que el resto de personas lo puedan ver. Y bueno, eso es todo por mi parte. Reitero, muchísimas gracias a ti y a tu clínica. Igualmente para vosotros, un placer, Antonio. Muy bien, quedamos dispuestos a seguir trabajando en el futuro como ya lo hacemos en el presente. Por supuesto. Muchísimas gracias por aportar tantísimo. Un saludo, Carlos. Gracias, hasta luego. Yo...